Oficiales de búsqueda y rescate, ¿cuáles son sus historias más escalofriantes? Una de las experiencias más aterradoras que he tenido fue buscando a una joven que se separó de su grupo de senderismo. Estuvimos hasta tarde en la noche porque los perros habían seguido su rastro. La encontramos acurrucada bajo un tronco podrido. No tenía zapatos ni mochila y estaba claramente en estado de shock. No tenía heridas, y logramos que caminara con nosotros de vuelta a la base. Durante el trayecto, seguía mirando detrás de nosotros y preguntaba por qué ese hombre grande de ojos negros nos seguía. Nosotros no vimos a nadie y pensamos que era producto del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más nerviosa se ponía. Me pedía que le dijera que dejara de hacerle caras. En un momento se detuvo, se dio la vuelta y empezó a gritarle al bosque que la dejara en paz, que no iba a ir con él y que no nos iba a entregar a nosotros. Al final conseguimos que siguiera avanzando, pero empezamos a escuchar unos ruidos extraños alrededor. Era como toses, pero rítmicas y más profundas, casi como de insecto, no sé cómo describirlo mejor. Cuando ya podíamos ver la base, la chica me miró con los ojos abiertos como platos, me tocó el hombro y me dijo, dice que te apures. No le gusta ver la cicatriz de tu cuello. Yo tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, casi siempre cubierta por el cuello de la camisa, y no entiendo cómo pudo verla. Justo después de que lo dijo, escuché esa especie de tos justo en mi oído y casi salto del susto. La llevé rápido a la base, tratando de no mostrar lo aterrado que estaba, pero debo decir que me alegré muchísimo de salir de esa zona esa noche. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Un amigo nuestro es voluntario en este tipo de cosas en el interior de Australia. Se dedica al rescate de fauna silvestre, a la gestión de incendios en el monte, etc. Recibió una llamada sobre una pareja de turistas que se habían metido en la cabeza la idea de que podían cargar un coche de alquiler pequeño con algunos bocadillos y música y atravesar con él la zona desértica de Australia. Tenían esa idea romántica de viajar desde Australia Occidental hasta el territorio del norte, buscando canguros en su hábitat y recolectando plantas nativas como alimento del monte. No tenía ninguna noción del terreno difícil, del aislamiento, suerte con encontrar una gasolinera, ni de lo frío que se vuelve el desierto por la noche. Sus amigos no habían sabido nada de ellos en varios días. Mi amigo estaba cerca de Alice Springs, que era uno de los lugares donde podían haber terminado. Era un territorio enorme que cubrir, pero él hizo su parte y pasó el día recorriendo caminos de tierra. Pasó por granjas conocidas y se adentró en el verdadero desierto, kilómetros de polvo rojo y aire seco. No encontró un coche averiado, ni turistas, ni nada más que árboles y arbustos interminables. Ya estaba oscureciendo, así que dio la vuelta para regresar a casa. De camino, notó algo extraño en uno de los árboles bajos que antes no había distinguido. Cabello. Cabello humano. Mechones de cabello rubio enredados en sus ramas. Era demasiado claro para pertenecer a personas indígenas y en esa zona no había ninguna tribu conocida de todas formas. Redujo la velocidad. Había más cabello. Al menos una docena de árboles estaban decorados con mechones rubios, y no podía saber si estaban manchados solo de polvo rojo o también de sangre. Cuando comprendió la gravedad de la situación, pisó el acelerador a fondo. Llamó por radio frenéticamente a la caseta del pueblo, dice que seguramente sonaba como un loco o un borracho. Había vivido toda su vida en el campo, pero jura que jamás volverá a recorrer el desierto de noche sin otro voluntario que lo acompañe. Siguiente historia. Trabajaba como piloto de helicóptero en el sur de Alaska, haciendo viajes a lo profundo de los bosques, a picos de montaña, etc., para evacuar personas.
Esta es la historia de por qué ya no soy piloto de helicóptero. Habíamos recibido una llamada sobre un hombre y su hija que se habían perdido mientras cazaban a unos pocos kilómetros al norte de Sebar. Era algo tarde en el día y esperábamos que fuera nuestro último vuelo, ya habíamos atendido una falsa alarma más temprano. De todos modos, llegamos en media hora. Comenzamos a volar bajo sobre los árboles para buscarlos. Cruzamos un arroyo o río pequeño y encontramos 2 kayaks naranjas en el agua. Anotamos la ubicación, pero como estaban vacíos no aterrizamos. Seguimos avanzando en la dirección hacia la que apuntaban los kayaks. Ya estábamos metidos en un bosque montañoso y espeso, prácticamente a oscuras, solo nosotros, osos, y de vez en cuando los aullidos de lobos. De repente, mis motores fallaron. Descendimos rápidamente. Apunté hacia un claro en el bosque para intentar un aterrizaje más suave. Envié una señal de emergencia SOS. Terminamos estrellándonos a pocos metros de la línea de árboles en un campo al pie de una montaña. Salí arrastrándome de la cabina destrozada y me desmayé. Cuando desperté, había un hombre mirándome fijamente. Tenía una barba espesa y la cara llena de cicatrices. Me observó en silencio durante un rato, hasta que finalmente dijo: «Deberías haber puesto una etiqueta de seriedad en tu publicación, compañero». Siguiente historia. Fue más un rescate que otra cosa. Espeluznante. Una familia de excursionistas con experiencia, formada por 3 personas y su perro, salió a una caminata de un día y simplemente murió en el sendero. Meses después se determinó que la causa había sido el calor, ya que esa semana se habían roto récords de temperatura. Una de las partes extrañas de todo esto fue que los fanáticos de las conspiraciones estaban convencidos de que los habían matado: A. el gobierno, B. caníbales locales desquiciados. Supuestamente muy comunes cerca de los parques nacionales, C. una criatura críptica, un monstruo desconocido local, como una especie de pie grande ninja, D. satanistas, o E. extraterrestres. Por supuesto, el sendero fue cerrado mientras duraba la investigación. Terminamos teniendo que rescatar a varios de esos tipos de las conspiraciones que se metieron en el camino cerrado. Uno de ellos, ya de unos 50 y tantos años, andaba en pantuflas. Estaba investigando porque según él había algo que ellos estaban ocultando. Siguiente historia. Mi padre falleció durante una misión de búsqueda y rescate en el estado de Washington en el año 2003. Una mujer con problemas mentales tuvo una pelea con su novio mientras cruzaban Sherman Pass. Él se orilló y la dejó bajar del coche, y ella se internó en el bosque. Los equipos en tierra no lograron mucho porque ya caía la noche, así que cancelaron la operación y decidieron retomarla a la mañana siguiente con apoyo aéreo y terrestre. Mi padre ni siquiera debía volar ese día. Si recuerdo bien, había 2 personas que no podían ir, una de ellas un viejo amigo nuestro que tuvo que ir a recoger a su hija enferma de la escuela. Entonces mi papá se ofreció como voluntario, ya que era un piloto con mucha experiencia. El avión se precipitó de frente contra la ladera de una montaña. Los investigadores concluyeron que fue un error de piloto, pero eso nunca me ha parecido lógico, porque tanto mi padre como el otro piloto eran muy experimentados y, como mínimo, habrían intentado levantar la aeronave. Hasta el día de hoy, todavía existe un gran agujero donde impactó la nariz del avión y allí levantamos un memorial. La mujer por la que arriesgaron sus vidas salió sola del bosque unas horas después y dijo que no le importaba que 2 personas hubieran muerto buscándola. Siguiente historia. Un hombre mayor había salido de excursión solo por un sendero bien establecido, pero su esposa llamó para decir que no había regresado a la hora prevista.
Al parecer tenía historial de convulsiones, y ella temía que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido un episodio en el camino. Antes de que preguntes, no tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo, o por qué su esposa no lo acompañó. Yo no cuestiono ese tipo de cosas porque, al final, eso no cambia la realidad. Alguien está desaparecido y mi trabajo es encontrarlo. Salimos en formación estándar de búsqueda, y no pasó mucho antes de que uno de los veteranos encontrara señales de que el hombre había salido del sendero. Nos agrupamos y seguimos ese rastro, desplegándonos en abanico para cubrir más terreno. De pronto, llegó una llamada por radio ordenándonos regresar todos a la ubicación del veterano. Lo hicimos enseguida, porque eso suele significar que la persona ha sido localizada, quizá herida, y necesitamos a todo el equipo para sacarla. Al llegar, el veterano estaba parado al pie de un árbol con las manos en la cabeza. Pregunté a mi compañero qué pasaba, y me señaló hacia arriba. Casi no podía creer lo que veía, un bastón colgaba de una rama, al menos a 10 metros del suelo. La correa de la empuñadura estaba enganchada en la rama, y el bastón simplemente colgaba allí. Era imposible que el hombre lo hubiera lanzado tan alto, y no vimos ningún otro rastro de que aún estuviera en el área. Llamamos hacia arriba, pero obviamente no había nadie en el árbol. Nos quedamos sin explicación. Seguimos buscando al hombre, pero nunca lo encontramos. Incluso llevamos a los perros, pero perdían el rastro mucho antes de llegar a ese árbol. Al final, se suspendió la búsqueda, porque había otras llamadas que atender y no quedaba mucho por hacer. La esposa del hombre nos llamaba a diario durante meses, preguntando si lo habíamos encontrado, y era desgarrador escuchar cómo poco a poco perdía la esperanza. No sé por qué este caso fue tan perturbador, creo que por lo improbable. Y por las preguntas que planteaba. ¿Cómo demonios terminó ese bastón en esa rama? ¿Alguien lo mató y lo puso allí como un trofeo? Hicimos lo posible por encontrarlo, pero fue casi como una burla. Todavía hablamos de ese caso de vez en cuando. Siguiente historia. Hace años, mi padrastro, que era mecánico de botes, tuvo que asistir a un equipo de buceo en un lago después de que empezaran a tener problemas con el motor de su embarcación durante una búsqueda. Se trataba de un tipo borracho que se había lanzado desde un bote y nunca volvió a salir a la superficie. Los otros pasajeros también estaban ebrios y no pudieron dar una indicación clara de qué había pasado o en qué lugar, así que el equipo de buceo estuvo buscándolo durante horas sin encontrar nada. Mientras tanto, mi padrastro trabajaba en el motor del bote, mientras ellos seguían rastreando en aguas más profundas. Cuando de pronto el cadáver pálido de ese hombre salió flotando justo al lado de la embarcación que estaba reparando. Resultó que aquel sujeto se había lanzado desde el bote mientras estaba en movimiento y cayó en una zona de agua muy poco profunda. Sus piernas quedaron atrapadas en el fondo fangoso del lago y se ahogó casi de inmediato. Siguiente historia. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue buscar a un niño de 4 años que se separó de su madre. Teníamos confianza en hallarlo porque los perros llevaban un rastro fuerte y vimos señales claras de que estaba en la zona. Lo encontramos en un campo de bayas, a unos 800 metros de donde había sido visto por última vez. El niño ni siquiera sabía que había caminado tanto. Un veterano lo llevó de regreso, y mi entrenadora decidió mostrarme un punto caliente donde solían aparecer desaparecidos. Era una depresión natural del terreno, a unos 13 kilómetros del estacionamiento principal. Caminamos hasta allí, y mientras me señalaba lugares, vi algo en la distancia. La naturaleza rara vez crea líneas rectas, y aquello sí las tenía. Me acerqué, y todos los vellos de mi nuca se erizaron, era una escalera en medio del bosque. Una escalera normal, con alfombra beige, unos 10 peldaños, como arrancada de una casa y puesta allí. Mi entrenadora se acercó y con toda calma me dijo, acostúmbrate,
novato. Vas a ver muchas. Cuando intenté acercarme, me sujetó fuerte del brazo y dijo, no lo hagas. No te acerques. No las toques, no las subas. Solo ignóralas. No quise insistir. Y tenía razón. Aproximadamente en una de cada 5 búsquedas me he topado con escaleras. A veces cerca del sendero, a pocos kilómetros. Otras, a decenas de kilómetros, en medio de la nada. Siempre distintas, algunas enormes como de mansiones antiguas, otras pequeñas. Cuando los aprendices me preguntan ahora, les digo lo mismo, es normal. No te preocupes. No te acerques. Y sigo esperando, algún día, una explicación mejor. Siguiente historia. Mi antiguo director de disciplina en la secundaria formaba parte del equipo de búsqueda y rescate de la Guardia Costera. Esto no es necesariamente aterrador, sino más bien asqueroso. En fin, él contó que la peor llamada que aún a veces no lo deja dormir fue cuando recibieron el aviso de un posible cadáver flotando mar adentro. Se prepararon y comenzaron la búsqueda. Encontraron a la persona no mucho después y él tuvo que encargarse de recoger el cuerpo y llevarlo hacia el sistema de izado para retirarlo. Cuando tanto él como el cuerpo estaban asegurados, empezaron a levantar. Con la mínima presión que ejerció el movimiento de elevación, el cuerpo se partió en dos, con los órganos y restos goteando por todas partes. El cadáver ya estaba en estado avanzado de descomposición. Él dijo que recogieron lo que pudieron, pero era un desastre total de órganos y carne en descomposición. Siguiente historia. Otra vez me asignaron con otro oficial porque había reportes de osos en la zona. Buscábamos a un hombre que no había regresado de una escalada. Terminamos teniendo que trepar bastante para llegar al lugar donde pensamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una grieta con la pierna rota. No fue nada agradable. Llevaba allí casi 2 días y la pierna estaba visiblemente infectada. Logramos subirlo a un helicóptero y escuché de los paramédicos que estaba absolutamente inconsolable. Decía que había estado bien y que al llegar a la cima había un hombre. Contó que no tenía equipo de escalada, solo una parca y pantalones de esquí. Se le acercó y, cuando volteó, vio que no tenía rostro, solo una cara en blanco. Entró en pánico y trató de bajar demasiado rápido, por eso se cayó. Dijo que toda la noche escuchó a ese ser bajando la montaña, emitiendo unos horribles gritos ahogados. Esa historia me perturbó muchísimo. Me alegra no haber estado allí para escucharlo. Siguiente historia. Me asignaron a un equipo de TSAR, que significa búsqueda y rescate técnico, después de que el huracán Irma golpeara mi condado el año pasado. Básicamente éramos los equipos que salíamos cuando ya habían pasado los vientos fuertes, para despejar caminos y revisar estructuras dañadas, asegurándonos de que todos estuvieran bien y atendiendo a quienes no lo estuvieran. Mi condado es uno de los más grandes del estado de Florida, así que cada equipo tenía que cubrir múltiples cuadrículas enormes, lo que significaba recorrer calle por calle, vecindario por vecindario, para no dejar nada sin revisar. Eso nos tomaba todo un día solo para completar un par de cuadrículas. En un momento, nos encontramos con una casa en la que un gran árbol había caído sobre el techo. Como en muchos otros casos similares en el área, subimos, revisamos los daños, vimos si había alguien dentro y lo reportamos. No había nadie en casa, así que solo hicimos el informe y seguimos adelante. Más adelante el camino estaba inundado, así que tuvimos que dar la vuelta y regresar, pasando de nuevo por la misma casa. En el regreso, la familia, los padres y 2 niños pequeños, acababa de volver después de haberse evacuado más al interior.
Así que nos detuvimos a hablar con ellos un momento y pedimos a los electricistas que se encargaran de la línea eléctrica caída en la zona. Nos invitaron a entrar para hacer unos papeles y poder conectarlos con servicios sociales que les darían un lugar seguro donde quedarse hasta que su casa fuera reparada. Ya dentro, vimos más de cerca donde exactamente había caído el árbol. Justo encima del cuarto compartido de los niños. Ambos dormían en una litera dentro de esa habitación, ubicada en la esquina de la casa donde se desplomó el árbol. Una de las ramas había atravesado el techo y el cielo raso, y había pasado limpiamente por los dos niveles de la litera, tanto la cama de arriba como la de abajo. Si esa familia no hubiera evacuado y el árbol hubiera caído mientras los niños dormían, la tormenta azotó la zona durante la noche. Los dos pequeños habrían sido atravesados en su sueño y con toda probabilidad habrían perdido la vida. Tuvieron muchísima suerte al decidir evacuar, aun cuando no estaban en una zona oficialmente designada como de evacuación o de inundación. Al final, después de recibir todos los reportes, en nuestro condado solo se registraron unas 500 estructuras dañadas por el viento, los escombros o el agua. Así que salimos bastante bien librados en comparación con otras partes del estado, y sobre todo porque nadie en nuestro condado perdió la vida. Pero, en ese caso específico, estuvimos peligrosamente cerca.